Misioneros españoles, posiblemente jesuitas, cultivaron café en tierras colombianas en la región del Orinoco hacia 1730 y 1732. Varias versiones corroboran estas tesis y atribuyen la siembra de los primeros cafetos al sacerdote José Gumilla, miembro de la Comisión Santa Teresa de Tabaje, establecida en la zona. Posteriormente, los mismos jesuitas habrían llevado a Popayán algunas semillas que plantaron en la huerta del seminario local. Se ha establecido que alrededor de 1808 se cultivaba café en Colombia de manera metódica y en 1809 el barón von Humboldt realizó una descripción del cafeto que fue publicada por el botánico colombiano Francisco José de Caldas, amigo personal de Humboldt. De ahí a nuestros días, el café en Colombia se convierte en un producto de máxima explotación nacional. Como todos sabemos, el café para Colombia ha sido un producto de mucha importancia a través de los años para la economía colombiana. Hace unos 40 años el café representaba el 80% del Producto Interno Bruto y en comienzos del siglo pasado fue casi más del 90% de las exportaciones de Colombia. Esto ha ido bajando especialmente con el decreto 44 del 66, cuando empezaron a incentivarse las exportaciones menores en Colombia. Entonces con eso pues ya otros productos diferentes al café, diferentes al petróleo empezaron a exportarse y la participación del café en esa balanza comercial pues ha ido disminuyendo. Hoy en día no pasamos del 4% del Producto Interno Bruto, pero sigue siendo un producto muy importante, sobre todo en la parte social. Colombia tiene más de casi 400.000 familias que dependen del café, que dependen del grano. Y eso obviamente pues las familias y los trabajadores. Ese tema social, dejar esa gente sin trabajo, dejar esa gente sin producir, pues le crearía un problema social muy grave al país. Entonces ya el café no representa esa competitividad o ese gran valor en la balanza comercial, pero sí sigue siendo muy importante en la parte de empleo, de generación de empleo y de generación de riqueza. Hay que cambiarlo, obviamente, que lo que tenemos que hacer es cambiar la oferta, mirar qué cafés producimos diferente para ver cómo logramos posicionarlo en el mercado. En el caso del departamento del Quindío, tenemos más o menos unas 50.000 hectáreas sembradas en café y para algunos municipios, como por ejemplo los municipios cordilleranos de este departamento, el café representa todavía más del 75% de su Producto Interno Bruto, o sea que para esos municipios prácticamente el café es el que mueve la economía. Y eso sucede no solamente en el Quindío, sucede también en Caldas, Risaralda y Tolima, que son los departamentos donde el café sigue teniendo una gran importancia como producto agrícola dentro de la balanza comercial de esos departamentos. Las variedades que se cultivan aquí pues son las mismas que se cultivan en todo el país. Aquí tenemos variedad de caturra, sobre todo la variedad Colombia, y muy poco la variedad, las típicas, o la arábica bajo sombra, que es la que se cultivó por muchos años y que fue la que dio realmente a conocer el café en el mundo. El café colombiano fue conocido porque era un café a la sombra, era un café que se manejaba con cultivos que tenían hojas, que tenían nutrientes y eran que requerían poco abono. Obviamente se abonaban, pero no mucho. Hoy en día son cultivos más limpios, como los que vemos, son caturras, pero necesitan mucho abono y necesitan un tratamiento distinto. Y pues esos árboles que antes daban la sombra pues se han perdido, se talaron básicamente, porque hoy el café, la tecnificación consiste en productividad y en talar árboles para producir más por hectárea. En eso así se ha definido el café tecnificado en Colombia. Hay que pensar realmente en de pronto mirar esos cafés, cómo se ha afectado la calidad, cómo se ha afectado la tasa y qué incidencia ha tenido eso en el mercado internacional, porque el tostador internacional ha notado que el café que sale de Colombia ha variado con respecto al que se compraba hace unos años, porque la tasa es diferente, porque la fermentación ha sido distinta, porque los suelos han cambiado y eso tiene incidencia en la tasa. Puede ser que sea no solamente
la forma como lo estamos cultivando, puede que tenga incidencia en los cambios climatológicos. O sea, realmente eso pues ya los científicos lo dirán. Pero lo cierto es que la tasa que hoy vende el café de Colombia es diferente a la tasa que se vendía hace unos años y fue por la que se dio a conocer el café colombiano y por la que los tostadores siempre estuvieron dispuestos a pagar una prima. Lo que queremos ahora es recobrar esa prima, que nos sigan pagando más por el café colombiano y volverlo un cultivo rentable, cosa que las gentes que hoy tienen fincas de café se sientan orgullosas de ser cafeteros y de dejarle esas plantaciones a sus hijos para que sigan viviendo de eso. El café se siembra, se cultiva por semilla, o sea, el mismo grano de café se siembra en los almácigos, en los semilleros, y esto produce la chapola del café, que son con la que inicia realmente la matica. Entonces vamos a ver un poco cómo es la chapola, cómo es el almácigo, y el tratamiento que se le da, y después pues ya lo veremos, el grano ya crecido y el proceso de beneficio que se da en la finca. Esta es la parte más importante del cultivo del café. Es la hechura del almácigo, el cultivo del almácigo. Aquí tenemos una chapola que está reventando. Aquí vemos el grano que apenas está empezando a brotar. Esto crea su raíz y crece en esta bolsa, dentro de esta bolsa, antes de ser trasplantado al cultivo. Aquí tenemos ya una chapola ya abierta, que es como se traspasa aquí al semillero. Uno debe tener mucho cuidado, porque la raíz que tiene esto no debe estar torcida, debe estar directa, por eso el hueco debe ser profundo y que no vaya a atrofiar la raíz. En la medida en que la raíz quede atrofiada, todo el cultivo se daña. O sea que de aquí depende el futuro de cómo va a quedar el cultivo. Por esto, este es uno de los pasos más importantes, es hacer los semilleros y hacerlos bien hechos, tener gente muy cuidadosa, tener las mejores personas de la finca para hacer los semilleros, porque es como cuando uno cría un niño. Si desde niño está bien criado, si está bien alimentado, tiene buenas oportunidades como adulto, pero en la medida en que esté mal, esté desnutrido y se haga mal el proceso, todo el cultivo va a fracasar. Entonces esto es importantísimo, hacerlo bien hecho, con todas las normas que nos han indicado la Federación de Cafeteros y todos los agrónomos durante muchos años, porque eso yo creo que ya en Colombia la parte de cultivo está más que escrita y casi pues todos los caficultores sabemos qué tenemos que hacer, pero hay que hacerlo bien hecho porque algunas veces nos equivocamos. Entonces en esto no nos podemos equivocar. El semillero es lo más importante, hay que hacerlo bien hecho, con mucha curia y tratarlo muy bien, y que no vaya a atrofiar la mata, porque recuerde que una inversión que usted hace aquí viene a darle frutos a los 2 años y solamente se viene a dar cuenta que está mal por ahí a los 3 o 4 años. Y usted gastarle plata 4 años es algo para que quede mal hecho. Entonces hay que hacerlo bien desde el principio. Es un palo de café listo ya para ser llevado al cultivo. Entonces ya tiene buen tamaño. Creo que está un poquito pasado de pronto, pero todavía se puede sembrar así, porque la bolsa ha sido larga y no se ha afectado la raíz. Pues aquí ya está listo para ser llevado y trasplantado y dejarlo en el campo. Después de que el grano empieza a reventar, o sea, tú metes primero el grano en arena y ahí brotan las chapolas. Ese es un proceso que toma más o menos un mes. Luego se trasplantan y aquí toman más o menos unos 5 meses, de 5 a 6 meses. Y de ahí ya se trasplantan al cultivo, ya se trasplantan al terreno. Entonces está ya cumplido el periodo y ya está lista para ser trasplantada. En condiciones normales, en la zona cafetera colombiana,
está entre los 1.400 y los 1.800, 1.700 metros sobre el nivel del mar. Normalmente el café se siembra en las cordilleras, en las zonas, en las lomas de las cordilleras, especialmente en la cordillera central, que es donde más se produce. También hay en la cordillera oriental y un poco en la cordillera occidental. Pero pues los pisos son esos básicamente. Hay unas zonas más bajas también, que no siendo zonas que aparentemente sean óptimas para café, también se produce en zonas bajas, pero estamos hablando, por ejemplo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí se cultiva café a 800, a 700, a 900 metros sobre el nivel del mar, pero obviamente es porque tiene unas características y un microclima especial. Pero básicamente es entre los 1.400 y los 1.700 metros, entre los 1.300 y los 1.700 metros sobre el nivel del mar, que es más o menos la zona, las alturas óptimas que tiene la cordillera de los Andes para el cultivo del café. Los suelos, pues obviamente en esa zona son suelos muy ricos, más que todo la variedad Chinchiná, que es una que ya se tiene identificada en Colombia, son suelos con muchos nutrientes, con suelos de baja acidez, aunque en algunos pues, se presenta un poco, pero realmente varía mucho de región a región. Pero la región cafetera, el eje cafetero de Colombia, el Cauca, Nariño, Antioquia, que es donde básicamente, y algunos Santander es donde se produce la mayor cantidad de café, pues son suelos más o menos similares que están dentro de la cordillera de los Andes y es más o menos donde se cultiva la gran masa del café de Colombia. Ha habido una variedad muy grande. O sea, el café que se cultiva en una región comparado con el que se cultiva en otra puede ser diferente en la taza. Esas condiciones de taza las puede dar que tenga sombra, que sea un café arábigo, que sea un café caturra, que sea un café variedad Colombia. O sea, la variedad del café puede dar una taza diferente. Asimismo, el suelo, si está cultivado a unos 1.300, 1.200 metros, si está cultivado a los 1.700, esos pisos térmicos diferentes también pueden incidir sobre el resultado final, sobre la taza, y le pueden dar un sabor diferente. Por ejemplo, este año hemos tenido mucha lluvia. Este año entonces ha habido poco café porque no ha habido suficiente sol, y no solo poco café, ha tenido también incidencia sobre la taza porque no está saliendo con el sol suficiente, no está llenando lo suficiente. Entonces también este clima, estas variaciones en el clima también están incidiendo sobre la calidad del café colombiano. Entonces es un cultivo con el que hay que tener mucho cuidado, con el que depende de muchos factores exógenos con los que realmente los caficultores no tenemos incidencia, pero pues tenemos que convivir con ellos, tenemos que saberlos manejar y pues lograr en el beneficio ganarnos todo eso que el cultivo nos está dando. Cuando el año se presenta normalmente, la floración se da en las épocas de sol, las cosechas se dan en las épocas de lluvia. Venimos de casi más de 6 meses de lluvia constante y eso ha incidido sobre la floración y sobre el llenado de los granos, entonces no ha madurado lo suficiente. Entonces todo hace prever que la cosecha del año 2006, la que estamos mirando, va a estar por debajo de los niveles de las cosechas, de las cosechas normales que se dan en Colombia. Bueno, hay muchas formas de manejar un cultivo de café. Eso depende de la vocación que le quiera dar cada caficultor. Tenemos, por un lado, los cafés orgánicos, donde prácticamente no utilizan fungicidas, no utilizan herbicidas, solamente utilizan algunos químicos que están autorizados dentro de los sellos que se lo permiten. Tenemos unos cafés del tipo sostenible, que son los cafés que son amigables con la naturaleza, pero que utilizan algunos químicos que están también permitidos dentro de algunas normas. Esos cafés tienen arborización, cuidan las fuentes de agua, tienen algunas características que los hacen diferentes. Y hay otros cafés que los siembran a plena exposición, donde pues prácticamente no hay árboles, y pues estos utilizan muchos más abonos químicos, en vez de abonos biológicos, mucho abono químico en mayores cantidades. De pronto dan más productividad, pero tienen una vida útil mucho menor. De todas formas, es una decisión que toma cada caficultor, cómo quiere su cultivo, cómo lo quiere manejar y más o menos qué es lo que quiere ofrecer en su café. Pero pues es como cualquier cultivo.
Usted escoge cómo lo quiere hacer, qué le gusta, y depende con eso usted tiene el resultado y es el café que ofrece para la venta. Ahora vamos a ver el beneficio húmedo del café, o sea, cómo se le quita la cereza al café, cereza como viene del cafetal, cómo se le desquita la cereza, cómo se le quita el mucílago, cómo se fermenta y el proceso de secado, para que ya pueda ser llevado de aquí a la trilladora, o sea, que empiece el proceso de trilla. Pero vamos a mirar todo el proceso de beneficio húmedo y secado del café. El cafeto desarrollado al cabo de 18 meses comienza a cubrirse de flores muy blancas que ofrecen aromas y suaves fragancias. Las flores son efímeras, duran menos de 3 días y al perecer dejan en su lugar los frutos que llegan a su madurez 9 meses más tarde. Después de un proceso aproximado de 4 años, finalmente el caficultor recolecta los frutos maduros. En Colombia, la recolección del café se realiza manualmente fruto a fruto, escogiendo únicamente las drupas rojas. Gracias a esto se obtiene un café de buena calidad. Los granos recolectados son llevados a la tolva de recibo, en donde se realizará el beneficio húmedo del café. Allí las máquinas separan el grano del mucílago y continúa el ciclo de ambos. El mucílago se recolecta para beneficios de abono y el café pasa al proceso de secado. El secado permite la conservación de los granos al reducir la humedad. Se usa la energía solar y el aire en un proceso que dura entre 40 y 50 horas. El café finalmente se convierte en pergamino, adquiriendo los granos el color del oro. Es así como comienza un nuevo proceso. Luego de que el caficultor procesa el pergamino y sale de las fincas, ese café seco de trilla, con una humedad entre el 10 y el 12%, llega a las trilladoras. Aquí hacemos todo el proceso de trilla. En ese proceso, ¿qué se hace? Básicamente se le quita la cascarilla al café, se remueve esa cascarilla y se deja la almendra, que es la verde, que es una almendra verde, es un grano verde que es el que se exporta. Entonces el café llega seco de trilla, en pergamino a la trilladora. El café generalmente llega en camiones de los diferentes departamentos o de las ciudades donde tiene origen. Aquí solamente nos dedicamos a hacer cafés especiales, es una trilladora de cafés especiales. Entonces tenemos un control de calidad muy estricto. La primera muestra, el primer control de calidad se le hace al café durante el recibo del pergamino. Entonces, cada saco es chuzado y es muestreado luego, se hace una muestra homogénea de todo lo que se recolecta, y de esa muestra se le hace una trilla, una tostión y se le hace la prueba de taza. Esa es la primera parte, digamos, que es en el recibo del café. En ese momento también se hace un proceso que se llama la pretrilla. Ahí nos damos cuenta, hacemos más o menos una muestra estadística de cómo va a ser el café al final, o sea, cuántos sacos de excelso nos van a salir por esa cantidad de pergamino que estamos recibiendo. En condiciones normales, según en Colombia, se necesitan 92.8 kilos de pergamino para sacar un saco de 70 kilos de excelso. Esa es la cuenta base y así es como todos funcionamos. Entonces, de acuerdo con esa cuenta, hacemos el cálculo si se necesita más pergamino o menos pergamino. Y esa es la primera, digamos, ese es el primer muestreo que se hace para saber cómo va a ser la trilla
Y segundo, si el café tiene o no tiene defectos, qué calidad viene. Entonces, luego de eso, el café ya se puede llevar a la trilladora, ya se lleva a la máquina trilladora. Entonces, para eso se lleva la tolva de recibo de pergamino, allí baja para la máquina que hace la limpieza del pergamino. Allí básicamente se selecciona o se limpia el café, que el café a veces viene con fibras, viene con plásticos, viene con algunos elementos que no son propios, viene con algunos, a veces viene con maíz, frijol, o sea, realmente viene mucha muestra o muchas partículas y muchas partes que no pertenecen al pergamino, entonces eso se le limpia, y de pronto sale un poco de polvo, pues todo eso va en la parte del limpiado del pergamino. Cuando este café ya se le ha hecho esa remoción de esos elementos que son extraños, se pasa para la trilla propiamente dicha, que son las máquinas trilladoras, que es un proceso que se hace básicamente en los países productores de café. Los procesos de trilla realmente nunca se hacen en los países consumidores, se hacen en los países productores y es donde está la tecnología. Realmente la tecnología de trilla viene toda básicamente de países como Brasil, países como Colombia y algunos países centroamericanos, es donde están realmente las tecnologías de trilla. Ahí básicamente se le remueve el pergamino al café que ya viene, se le remueve la cascarilla al café que viene en pergamino. Esa cascarilla va para la tolva, va para un sitio especial que se selecciona y eso se utiliza como combustible para silos. Se utiliza como combustible para silos, que es el cisco, o se utiliza también, lo utilizan algunos caballistas para las pesebreras y luego cuando ya está húmedo, cuando ya se ha mezclado con los excrementos de los animales, se utiliza como abono en las fincas. Entonces, eso pues, es básicamente lo que pasa con el cisco. Luego ya queda el café pergamino propiamente dicho, el café excelso propiamente dicho, que es el que se pasa a todo el proceso de selección. Lo primero que nosotros hacemos en esta trilladora es pasarlo por la máquina despedregadora. Allí lo que hacemos es seleccionar el excelso. Ese excelso se le remueven básicamente piedras y elementos extraños que quedaron dentro del pergamino, que quedaron en el momento de la trilla. Sale mucha piedra, sale otra vez mucho grano de procedencias, granos extraños, sobre todo piedras. Entonces esto se le remueve para que no vaya a salir eso dentro de la taza. Luego ese café, nosotros iniciamos con un proceso de selección por densidad. Hacemos un proceso parecido al que se hace en los ríos cuando se mazamorrea el oro, que entonces se hace con una batea, se mueve el café, se va seleccionando y el café más denso, el producto más denso va hacia el fondo, va hacia la mitad de la batea y el menos denso va hacia afuera. Entonces, ese es el producto que va quedando como de mejor calidad. Posteriormente hacemos una selección por peso. Esta se hace con aire. Entonces se entra a una cámara donde hay aire, que expele aire hacia arriba, y el café que tiene poco peso o las partículas que no están pesadas van hacia arriba y lo más pesado va hacia abajo. Entonces lo pesado es el café que se necesita. Lo otro se selecciona y se utiliza en otras partes. Luego de esta selección por peso se pasa para las máquinas densimétricas o los estiles, las mesas densimétricas o estiles. Allí se selecciona por densidad. Son unas máquinas que tienen una inclinación especial y tienen aire por debajo. Entonces todo va aire hacia arriba y el café menos denso va hacia un lado y el café más denso va hacia otro. Entonces igual va haciendo la selección. Ese café más denso es el que, digamos, va pasando la prueba y va pasando para exportación. Luego ya se pasa para el monitor de almendra, que es el que selecciona por tamaños. O sea, allí van unas mallas que generalmente van numeradas de acuerdo al café, de acuerdo a lo que pide el cliente. Normalmente esos tamaños para exportación se utilizan 3 tamaños, que son el UGQ, que es Usually Good Quality, el Europa y el Supremo. Cada uno va asociado como a una especie de malla.
El UGQ va asociado a la malla 14, el Europa va asociado a la malla 15 y el Supremo va asociado a la malla 16. ¿Qué quiere decir esto? Esto es 1 pulgada sobre 15 o 1 pulgada sobre 16, o sea, le da el tamaño del hueco que debe tener la zaranda que debe tener la zaranda por la que pase el café. O sea, que un café de malla 16 significa que es un café más grande, de mayor tamaño, que un café de malla 14. Entonces, en un lote obviamente hay mucho más café malla 14 que malla 16, entonces dependiendo de lo que solicite el cliente, se necesita más o menos pergamino para sacar el lote. Cada lote es de 250 sacos de 70 kilos, que es lo que comercialmente se vende en la bolsa de Nueva York. Entonces ya a este café se le hace la selección en el monitor de almendra y pasa para las tolvas, donde en el caso nuestro se le hace una escogeduría manual. Esta escogeduría la hacen generalmente las señoras, la hacen generalmente mujeres, madres, cabezas de hogar, o generalmente es hecho por mujeres, aunque también pues, se tienen algunos hombres que hacen este proceso, pero normalmente lo hacen unas mujeres. Ellas seleccionan el café por color y por apariencia. Están mirando que el café que sea negro, que sea oscuro, que tenga defectos. Entonces ellas lo remueven y dejan pasar solamente el café de buena calidad. El café que sea verde, que sea del verde oliva, que el grano esté entero, que esté completo, y ese es realmente el café que se pasa a exportar. Ya el último proceso ya viene de la tolva de Excelso y ya se ensaca en los sacos de fique, que es como Colombia exporta el café, y esos sacos de fique van marcados con el número del exportador. Cada saco debe pesar 70 kilos, debe estar calibrada la báscula, se hace una calibración constante y se hacen los arrumes, como el que tenemos aquí al lado, que es un arrume de 250 sacos de 70 kilos y es el que se va para el puerto ya y que cumple todas las normas y que ha pasado por todos los controles de calidad que se tienen en el laboratorio. El proceso de calidad en esta trilladora es estricto y se hace la prueba de taza o la prueba organoléctrica del café en el momento de recibo del pergamino, se hace cada 10 sacos durante el proceso de trilla y se hace en el momento del ensaque ya para exportación. O sea que mantenemos un control estricto de la calidad del café, del tamaño del café, de las condiciones del grano y del sabor que está presentando el grano. Siempre procuramos que el café no tenga defectos, que no vaya a tener ningún problema en la taza, que sea homogéneo, tanto en la apariencia del grano como en el sabor, que es realmente lo que buscan los compradores internacionales. Normalmente en Colombia el caficultor vende su grano dependiendo de las características del grano, el tamaño, el color y todas las características o los defectos que pueda tener el grano al visualizarlo. Pero el café colombiano se vende por las características de la taza, los tostadores internacionales lo prueban. Entonces tenemos ahí una dicotomía en ese sentido. Al caficultor le decimos que nos lo venda de una forma, pero a nosotros nos lo compran de otra. Entonces lo que tenemos que hacer y lo que hacemos en las trilladoras es juntar los dos. Miramos la parte organoléctrica y miramos la parte de taza para las características del grano y junto con la parte ya de organoléctrica del café. Para ver cómo se hace todo el proceso de conocer ese café, de conocer las características de ese café, de saber realmente a qué sabe el café, es que se hace todo el proceso de desatación, que es el que vamos a ver a continuación. Para el proceso de catación, primero se muelen las muestras en tazas independientes. Dependiendo del número de tazas o de muestras que quiera catar, entonces usted puede sacar más o menos tazas, pero por lo general son 6 tazas mínimo. Lo primero que se hace es la fragancia. Consiste en tomar el aroma del café en seco, es fragancia.
la fragancia se pueden percibir notas que pueden traer los cafés, que pueden ser a chocolate, a nueces, a vainilla, notas florales. Básicamente eso es lo que se hace en la fragancia. Luego pasamos a el aroma. Entonces para eso hay que agregar agua. Agregamos agua caliente a punto de ebullición en forma de círculos a cada una de las tazas, buscando que queden en la misma cantidad. Dejamos reposar por ahí un minutico y luego hacemos lo que se llama romper la taza, que es meter la cuchara y liberar todo el aroma que tiene el café ya con el agua. También se busca a ver qué aromas tiene, qué notas, o si el café tiene problemas de defectos, entonces ahí también aparece. Bueno, lo que se busca es que el café sea homogéneo, que no hayan unas tazas distintas a las otras y que sea apto para exportación, que no tengan defectos. En el café tiene como 500 pasos antes de llegar acá. Si durante esos pasos alguien no hizo bien su trabajo, aquí se refleja. Un ejemplo, que recolectaron el café verde, no estaba bien maduro, recolectaron café verde, acá se refleja. Que en el proceso de beneficio lavaron con aguas reutilizadas, aquí se refleja. Lo dejaron mucho tiempo de sobrefermentación, lo dejaron sobrefermentar, acá se refleja. Le agregaron productos químicos directamente, aquí sale. Para hacer un buen catador, primero que le guste, eso es indispensable. Segundo, tener ciertas habilidades. Hay unos umbrales de sabores básicos que el catador tiene que tenerlos muy bajitos. Debe necesitar pocas concentraciones de esos sabores para poderlas percibir. Entonces eso ayuda muchísimo al catador. Tercero, estar constantemente catando y fogueándose, estar constantemente con otros catadores para estar bien sintonizado. Eso es lo que se necesita básicamente. Para la catación, no estar enguayabado, ni alcoholizado en el momento, no usar lociones fuertes, ni cremas en las manos los que tengan olores, porque el café absorbe todos los olores que hay en el ambiente, entonces puede contaminar. ¿Qué más? Estar en un sitio tranquilo, bien iluminado, ventilado, no estar estresados, sí, estar como calmado, porque así los sentidos trabajan mejor, entonces puede dar mejores resultados en la catación. Entonces ahora sí ya vamos a lo que se llama romper la taza. Es importante siempre enjuagar la cuchara. Al terminar de romper las tazas, esperamos un tiempito a que el café decante, le limpiamos el sobrenadante y ya podemos catar. Bueno, una vez limpias las tazas, procedemos a catar. Para catar hay que sorber fuertemente. Al sorber, lo que hacemos es atomizar la bebida dentro de la boca. Y cada una de las goticas de café que se atomizaron golpean las papilas gustativas y las estimulan mejor. Entonces lo que hacemos es sorber fuerte, sostener la bebida dentro de la boca por ahí un segundo, darle vueltas, apresionar la bebida, la lengua contra el paladar para determinar su cuerpo o su densidad y escupir. Hay que escupir porque primero que todo en el día se pueden catar 300, 400, 500 pocillos, tazas.
O hay veces que hay muestras que tienen problema, que son sabores desagradables. Entonces, recomendable es que vamos a catar. Eso de la catación. Entonces, este es un café que tiene una acidez media, tiene cuerpo medio, no está muy fresco, pero en general se puede exportar. Está bien beneficiado, no tiene efectos de sobrefermentación o eso. Lo único es que ya tiene un tiempito de estar en la bodega. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia tiene una reglamentación para que el café colombiano pueda salir y todos los exportadores debemos cumplir unas normas de calidad. En esas normas de calidad nos indican que el café, obviamente que es lo principal, no debe tener ningún defecto, que el café cumpla con unas condiciones mínimas fitosanitarias y además que el empaque que viene en sacos de fique cumpla también unas normas internacionales que cumplen todos los países que están asociados a la Organización Internacional del Café, OIC. En el caso de Colombia tenemos que Colombia es el exportador número 3, entonces todos los sacos van marcados con el número 3, luego viene una casilla que indica el número del exportador. Cada exportador en Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros le asigna un número de exportación que van del 1 al 300, o no sé realmente en este momento cuántos exportadores tendrá codificada la federación, pero esa segunda casilla le indica a uno el número del exportador, o sea que con eso tú identificas cuál es el propietario de ese café y qué exportador lo está exportando. Y la tercera casilla es para el número del lote. Como dije, cada lote es de 250 sacos de 70 kilos y inicia por año con el número 1 y así van numerados el 2, 3, hasta pues cada lote que va sacando cada exportador dependiendo de su número. Entonces, todos los sacos van con las 3 rayas que son roja, verde y roja, que son las 3 líneas que identifican al café de Colombia, y esos sacos de fique normalmente son sacos de fique número 6 o número 10 dependiendo del tramado del saco y de lo que pide el cliente en el exterior. Hay unos que piden unos sacos de fique que venga pues con un tramo con un tramado muy especial, muy sólido, otros que realmente el normal, que es el número 6, pero eso también depende de las condiciones en que el exportador haga el negocio con el tostador en el exterior. Obviamente con esto pues, se está apoyando a los productores de fique en Colombia. Tengo entendido que los mayores productores de fique están en Santander y en el Cauca, son las regiones donde más se produce esto, y pues esto ya se lleva a las plantas donde lo procesan y se encargan de hacer los sacos y de marcarlos con los logos, con las figuras o con toda la información necesaria para que se identifique el café y lo diferencie de otros cafés del mismo origen. Aquí lo que tratamos es que que el café de Colombia tenga una identidad diferente, que cada región tenga su identidad. Estamos buscando eso, que el café del Huila se venda como café del Huila, que el café del Quindío se venda como café del Quindío, que el café de Antioquia se diferencie como café de Antioquia, y no que todo se venda en una sola bolsa como café de Colombia. Obviamente no deja de ser café de Colombia, pero resulta que Colombia vende 10 millones de sacos y cada región tiene una vocación diferente. El café que produce cada región en la prueba de taza sabe diferente. Entonces nosotros lo que tratamos de promover es que esas regiones se posicionen cada una con su especialidad, con el tipo de café, y que ese café sea reconocido por las características propias que tenga cada uno en el mercado internacional. Esto sucede, ya lo están haciendo todo el café de Costa Rica, se vende básicamente como café especial y como café de origen. Mucho café de México se vende así, Brasil ya va muy adentro en ese mercado, y pues en Colombia básicamente
tenemos cafés de Nariño y cafés de la Sierra, que son los que venden como cafés de origen, pero estamos ya incursionando. Santander también tiene algunos cafés y aquí en el Quindío estamos también promoviendo el tema y ya tenemos algunas regiones como Génova que se venden como cafés especiales. En la parte de escogeduría, en la escogeduría manual, también lo pueden hacer algunas máquinas que ya existen, que se llaman las máquinas electrónicas. Esta escogeduría son unas máquinas que obviamente funcionan las 24 horas y es básicamente lo que se está teniendo en las mayores trilladoras del país, pero aquí hemos querido, también por normas de Eurogap, mantener la escogeduría manual para promover el empleo en la región, para que las personas obviamente tengan algún ingreso, y pues por ahora hemos preferido no tener las máquinas de escogeduría electrónica. Esperamos pues poder mantenernos en eso porque nos interesa mucho promover el bienestar de la región y especialmente de las mujeres que están en este oficio, que es un oficio que han realizado por años, que las personas se especializan en ello, y pues no queremos que esas costumbres se pierdan en una región tan cafetera como es el departamento del Quindío. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de granos que salen de la trilladora y cómo se comercializa. Entonces, como vimos, lo primero que sale, lo que exporta Colombia realmente es café excelso, que va dentro de las 3 categorías que ya hablamos, dentro del UGQ, el Europa o el Supremo, pero Colombia siempre vende todo el café como cafés suaves lavados, que es como se conoce en la Bolsa de Nueva York. Eso es realmente el café que Colombia exporta, que es un café que viene fermentado y lavado en las fincas, que se hace un proceso especial de lavado y por eso se llaman cafés suaves colombianos o cafés lavados. Viene el otro café que realmente es muy poco en Colombia, que en Robusta, que prácticamente no lo tenemos, que es el café Robustas, que se comercializa en la Bolsa de Londres básicamente, y vienen los otros tipos de café, que son cafés que se procesan junto con la guayaba y como viene básicamente de la mata. Se seca el café como sale de la mata y así se procesa y se trilla. Pero esos cafés realmente en Colombia no los procesamos. Nosotros son suaves lavados, pero de esos suaves lavados, además del excelso, se producen unas segundas, digamos, por llamarlo de alguna forma, que son las pasillas. Ahí tenemos la pasilla de máquinas, que son las que salen del monitor de almendras, las que salen de los estiles y las que salen por toda esta diferenciación de peso, tamaño. Y tenemos la pasilla de manos, que es la que escogen estas personas, las escogedoras, que es la que escogen por color. Entonces, estos 2 tipos de pasillas, junto con un poco de café excelso, es realmente el café que se consume en Colombia. Nosotros nos estamos tomando realmente, son cafés de segunda, de una calidad más baja. Por eso nosotros hemos insistido mucho en que deberíamos promocionar el consumo de cafés excelsos para que, como sucedió ya en Brasil, se aumente el consumo de café interno, para que nosotros podamos no solo aprender a degustar buen café, sino que aprendamos a tostarlo y a molerlo de acuerdo con nuestro gusto, de acuerdo como nos guste ese café, y podamos también diferenciar las regiones, los orígenes. El objetivo con este proyecto de Café Quindío Gourmet, donde ustedes ven que tenemos un museo de exposición de todo lo que es el cultivo del café, explicamos todas las etapas del proceso de producción del café, donde una larga cadena se engrana para poder lograr que tengamos el mejor café de Colombia. Entonces nosotros con este proyecto, como somos procesadores de café, somos tostadora de café, lo que nos hemos propuesto es
concientizar a la gente de Colombia y del mundo de todo el esfuerzo que hay detrás de una taza de café, del tiempo que conlleva lograrla, del tejido social que hay detrás de ella y del apoyo que todavía le debemos generar a la caficultura, que sigue generando un montón de empleos en Colombia. Y sí hubo una crisis, pero las crisis son oportunidades y nosotros en el Quindío hemos visto en muchos sectores de los que ustedes deben haber conocido hoy que esto no es una crisis, lo hemos tomado como una oportunidad. Particularmente nosotros lo que tenemos es unos cafés tipo exportación procesados. También somos una industria pionera en el país en el desarrollo de productos derivados de café para generar valor agregado y empleo en el departamento y en Colombia. La Fuerza es el café y es un espacio dedicado exclusivamente al café, además de mostrarle a la gente todo lo que es el proceso y lo que hay detrás de la producción del café en Colombia. Tenemos una escuela de preparadores de café donde nosotros capacitamos en el consumo y en la preparación de café porque tenemos una cultura de cultivadores, más no de preparadores ni de consumidores. Y esto también es un arte. El café tiene todas las características como hacer una catación de un buen vino, donde hacemos perfiles de taza y tenemos el mejor café del mundo porque eso está comprobado, pero nosotros tenemos que aprender a valorarlo, a consumirlo, a prepararlo y a respaldar toda nuestra producción de café en Colombia. Hay una cultura de años, hay una tradición, hay una identidad cultural del país, no solamente del Quindío, sino de Colombia. Hay un tejido social importantísimo donde generamos una cantidad de empleos en Colombia en todas las etapas de producción, de cultivo y de industrialización del café. Es un producto al que se le ha hecho una mala propaganda porque hace daño y resulta que en los países de Europa, de Estados Unidos, los mismos médicos lo recetan para cierto tipo de enfermedades y a nosotros nos han dicho que el café es malo. Sería malo el chocolate que tiene cafeína, el té, la Coca-Cola. Tienen inclusive más altos grados de cafeína en ocasiones que un mismo tinto, como lo decimos en Colombia, un café. Bueno, los invitamos que visiten el Quindío, que aquí les tenemos todo el proceso del café en todas sus etapas. Tenemos pruebas piloto en fincas, en catación, en tostión, en consumo. Es todo el mundo. Aquí es donde realmente yo creo que uno de los sitios de Colombia que cuenta con parque del café, con fincas cafeteras, con trilladoras, con tostadoras, y además con un espacio donde se pueden hacer unos cursos especiales para preparación de café, es el Quindío. Entonces aquí los esperamos con mucho gusto. Colombia le ofrece al mundo 6 variedades de café: la variedad Caturra, Colombia, Margojipe, Típica, Borbón y Tabí. Cafés arábigos que han permitido que este país sea uno de los más grandes exportadores y productores de café. Dentro de la forma de comercializar el café en Colombia, ya hemos tenido algunas variaciones. El negocio del café realmente es un oligopolio puro. En Colombia básicamente son 5 exportadores grandes que le venden el café a unos pocos tostadores que están clasificados, que están inscritos ante la Federación Nacional de Cafeteros, y estos se encargan de venderle el café a los 2.000 millones de consumidores de café que hay en el mundo. Entonces, son muy pocas las personas que realmente conocen todo el negocio, conocen todo el proceso. En los últimos años en Colombia ha habido, digamos, una especie de apertura para que los pequeños caficultores, para que pequeños comercializadores incursionen en el tema del café y puedan tener relaciones con brokers internacionales y con tostadores de otros países. Esto se ha dado
gracias a una apertura que ha tenido el país y que las normas para ser exportador de café, que obviamente se necesitan, han variado. Hoy en día, para ser exportador de café uno debe inscribirse ante el Ministerio de Comercio Exterior. Antes había que inscribirse ante la Federación Nacional de Cafeteros y las normas eran muy difíciles de cumplir para los pequeños comercializadores. Entonces, ya las normas, como le dije anteriormente, son un poco más laxas, entonces ya es posible que los pequeños exportadores accedan a una licencia de exportación y puedan exportar su café, como en el caso nuestro. Esto ha sucedido en los últimos 3 años realmente, esto es nuevo, y es por eso que estamos realmente hablando de estos temas hoy en día. Antes era realmente muy difícil, si usted no tenía el contacto con uno de los grandes, con uno de los 5 grandes exportadores, era muy difícil que exportara café en Colombia. La invitación nuestra es a que lleguemos a cafés de origen, a que la gente realmente entienda el valor que tiene el café y el diferencial en precio que se puede obtener con unos cafés bien manejados, con unos cafés que en la finca se haga un proceso limpio, que se lave con el agua limpia, que no sea con agua reciclada, que tenga los tanques limpios, que se haga un lavado diario, que tenga las máquinas, que las máquinas peladoras estén limpias, o sea, que la gente realmente sea muy aseada en eso, porque recuerden que este es un producto de consumo humano. Por eso debemos ser muy cuidadosos en el aseo, en la higiene, en la manipulación de este café, en la manipulación de este producto, porque es un producto para consumo humano. Así como en la trilladora se tienen todos esos controles de calidad, esto también debe venir desde las fincas. Deben tener un buen control para que podamos ofrecer cafés de orígenes, para que ese café de origen nos lo paguen bien, para que, siguiendo el ejemplo que ya están haciendo otros países centroamericanos, podamos obtener buenos precios. Si el gobierno promueve el café seriamente, si hay una política para que tengamos cafés de calidad, para que posicionemos el café de Colombia y le demos valor agregado, podemos generar mucho empleo. Recuerde que son 500.000 familias las que vivimos de esto. Eso genera mucho empleo y es el empleo rural, es el producto que más empleo rural genera en Colombia. Y es el mejor distribuido. Cada que el precio interno está bueno, cada que hay precio en una región, eso se nota en la región, y son regiones muy alejadas, muy apartadas. O sea que tenemos realmente una gran oportunidad con el café, que se nos olvidó que está en crisis, sí, hubo una crisis muy grande. Venimos con mucha gente que dejó de creer en el producto y se fue para a cultivar y a otras actividades. Pero sí, le apuntamos a una política seria de producir café, de comercializar café de calidad y con valor agregado, podemos volver a posicionar este producto como uno de los mayores generadores de recursos del país y uno de los mayores generadores de empleo de Colombia. El café de Colombia ha adquirido fuerza y valor debido a la riqueza de sus tierras y a la inmensa mano de obra que hay detrás de cada proceso. Procesos que hacen que Colombia se posicione como el país productor del café más suave y exquisito del mundo.